Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, por favor, allá en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 en nuestras Biblias. Vamos a tener, hermanos, una pequeña enseñanza. Después de esto vamos a ir a la Santa Cena, memorial de la Santa Cena. Vamos a estar viendo, por favor, allá en Lucas. Vamos a dar lectura, hermanos, a Lucas capítulo 18, versículos 31, y vamos a terminar en el versículo 10 del capítulo 19. Alternadamente, nos ponemos de pie los que puedan, los que no puedan no se preocupen, los que puedan ponerse de pie, nos ponemos de pie y así alternadamente pueden ayudarme a leer. Yo voy a leer el 31, usted me ayuda con el 32 y todos vamos hasta el versículo 10 del capítulo 19, ¿ok? Vamos a esperar que algunos todavía no lo tienen, ya que lo tengan. Muy bien. Dice la palabra de nuestro Dios, dice: tomando Jesús, dice, a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: prosigue, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, dice, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Amén. Seguimos con lo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, hermanos, tenemos aquí tres ejemplos muy interesantes, ¿verdad, hermanos? De los cuales vamos a ver hoy acerca de la importancia de ver y conocer a Jesús. La importancia de ver y conocer a Jesús. Hay tres ejemplos aquí, hermanos, tres personajes que nos enseñan la palabra de Dios, y a través de ellos vamos a ver, ¿verdad?, el ejemplo de qué importante es poder ver
ver con los ojos espirituales, pero conocer a Jesucristo. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias por tu infinito amor. Dios santo, cuánto Dios necesitamos de ti cada día, Dios. Deseamos cada día, Dios, poder conocerte, poder, Dios, estar con una convicción tan firme, Dios, como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Dios, sabemos lo que tú puedes hacer cuando estamos viviendo de esa forma. Ayúdanos, por favor, hoy a aprender tu palabra. Obra, dejamos en tus manos, Señor, este tiempo. Necesitamos de ti. Dios, por favor, bendice tu pueblo. Sigue obrando, Dios, y ayuda a tu iglesia a seguir creciendo cada día más en tus caminos, Padre. Necesitamos, Dios, que tu Santo Espíritu obre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Pueden tomar sus lugares. Qué importante, hermanos, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Meditando, hermanos, en este pasaje, ya lo conocemos, son historias tan conocidas, pero muy importante, hermanos, ¿verdad? Ver lo que Dios nos quiere enseñar cuando leemos una vez más, ¿verdad? Dios nos quiere enseñar. Él quiere que veamos, ¿verdad, hermano? El sentido, el mensaje que Dios nos quiere dar cada vez en cada una de las historias, de las parábolas. Todo tiene un propósito, hermanos, ¿verdad? Por lo cual se escribió, amén. Todo lo que está en la Biblia, no, una historia no se escribió simplemente para rellenar ahí, sino que realmente Dios siempre quiere darnos un mensaje por cada una de las cosas que quedaron registradas en este bendito libro, sea parábola, sea historia, hermano, ¿verdad? Todo tiene un plan y todo tiene un propósito. Ahora nos toca a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, ir englosando cada una de estas cosas, ¿verdad? Que el Señor nos quiere enseñar. Y vamos a ver, hermano, la importancia, ¿verdad?, de conocer, de ver a nuestro Señor Jesucristo. Hay tres historias, hay tres personajes aquí, hermano, que nos hablan, ¿verdad? Están los discípulos, está el ciego, ¿verdad?, en Jericó, está Zaqueo por otro lado, y todos estos se están refiriendo a una misma cosa. Cuando vemos aquí, hermanos, estamos viendo la palabra de Dios acá, está hablando nuestro Señor Jesucristo, declarando lo que va a suceder, hermanos, lo que va a pasar en un futuro, ¿verdad? No muy lejano. Él está hablando acerca de que Él va a ir a Jerusalén y que se cumplirá todo lo que está escrito por los profetas, dice acerca del Hijo de Dios. O sea que el Señor Jesucristo simplemente está diciendo lo que ya estaba escrito en la palabra, diciéndoselo a los discípulos, ¿ok? Algo que ya está escrito. Entonces, y vuelve a decirle, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, dice, le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor, hermano, está diciéndole algo, como mencionamos, que ya está escrito, que se repasaba el Shabbat, ¿verdad? Todas las veces que se leía la ley, se repasaban estas cosas, ¿verdad? Acerca de las figuras de nuestro Señor Jesucristo, acerca de lo que iba a pasar con nuestro Señor, que lo dice allá en Isaías, y se mencionaba una y otra vez. Los discípulos eran judíos, conocían todas estas escrituras. Pero ahora, muy importante entender, hermanos, que Jesús estaba presente con ellos. Amén. Estaba presente, Él estaba ahí, Él mismo les estaba declarando las escrituras a los discípulos. Ellos estaban oyendo nuevamente la voz del mismo Dios hablándoles a sus oídos acerca de las escrituras. Pero lo tremendo aquí es, y lo que impacta y lo que sorprende es, mira lo que dice ahí versículo 34, pero ellos, dice, nada, dice, comprendieron de estas cosas, dice, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Qué impresionante, no entendían lo que se les decía. Ahora,
Yo me pongo a pensar, hermano, que los discípulos batallaron bastante al andar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entienden? Ellos batallaron al estar, hermano, viendo al Señor Jesucristo corporalmente. Ellos batallaron para entender, para comprender las Escrituras. Y cuando nos ponemos nosotros a pensar, hermano, y decimos, pero ¿cómo era posible de que estando con mismo el Señor, ellos no entendían las Escrituras, no las comprendían, les era velado, era como que era un misterio? Y uno se pone a pensar y uno dice, pero ¿cómo si es Dios mismo quien está ahí hablándoles a ellos? ¿Me entiende, hermanos? Pero les era velado. Ahora, cuando vamos nosotros a ver cuál era el problema de los discípulos en ese tiempo, ¿verdad? Antes de que se les abriera el entendimiento, ¿qué era el problema de ellos? Y la palabra de Dios nos lo dice claramente. Dice ahí, mire, hermano, quiero que vean conmigo, por favor, allá lo que dice Lucas. Mira lo que dice Lucas ahí mismo, pero ahora el capítulo 24. Capítulo 24, no pierdan ahí, vamos a volver después al texto que tenemos que leímos. 24, mira qué interesante es, porque, hermano, Dios revela su palabra, Dios quiere revelar su verdad. Ahora, pero ¿qué pasaba con los discípulos? Versículo 25, capítulo 24. Miren lo que dice ahí, versículo 25. Dice, entonces, dice, Él les dijo, ¿a quiénes? A los discípulos, unos que iban en camino a Emaús, ¿verdad, hermano? Iban camino a Emaús, ellos iban ahí caminando y mismo el Señor Jesucristo se les junta a Él caminando ahí y ellos no lo conocen y entonces el Señor les comienza a hablar las Escrituras. Ellos, hermano, estaban con un corazón endurecido porque no creían. Entonces, hermano, una de las cosas, ¿verdad? Como vemos ahí, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer, dice, todo lo que los profetas han dicho. Ahora, ¿cuál era el obstáculo para que ellos no se les revelara la verdad de la palabra de Dios? Que era la incredulidad, ¿verdad, hermanos? ¿Qué les dice ahí? Dice incredulidad, dice insensatos y tardos de corazón, para creer, dice, todo lo que los profetas han dicho. Y luego dice ahí, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara, dice, en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea que todo lo que dice la Biblia, hermano, lo que leían en el Shabbat y todos los sábados ellos, era todo lo que Jesús mismo les volvió a recordar y les dijo acerca de todo lo que él decía. Pero había un gran problema porque ellos no entendían la Escritura. ¿Era por qué? Porque había incredulidad en sus corazones. Ellos no podían entender porque no creían la palabra de Dios. Y hermano, y el obstáculo más grande en este mundo para poder comprender las Escrituras y para que Dios nos revele lo que Él quiere en nuestra vida y de nosotros es la incredulidad. Qué feo es la incredulidad. Qué difícil, cómo obstaculiza el crecimiento en la vida de un cristiano, hermano, para poder cambiar, para poder transformar, para que la palabra de Dios sea algo único, visible, algo, hermanos, en lo cual, hermanos, podamos nosotros crecer. El cristiano se estanca a veces, hermano. ¿Y por qué? Porque no comprende las Escrituras. Porque no comprende las Escrituras. ¿Me entiende? Ahora, qué importante es cuando, por ejemplo, vemos nosotros un árbol, ¿verdad? Que tiene agua, que tiene bastante agua, hermanos, un árbol frondoso, ¿verdad? Crece y da fruto y todo y es frondoso, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene agua, tiene buena tierra y todo eso hermanos, ¿por qué? Porque absorbe todo aquello que se le está dando el agua, los nutrientes de la tierra y todo eso. Entonces es un árbol frondoso, fuerte. Ahora, un ejemplo similar nos pone la palabra de Dios allá, hermanos, miren lo que dice allá en Salmos. Así debe ser el cristiano. Dios espera del cristiano, hermano, que el cristiano también absorba lo que el Señor les está dando. Los discípulos les era velado algo que mismo el Señor les estaba declarando delante
de ellos. Y ellos tenían una incredulidad y un corazón tan duro. Había tantos pensamientos, tantas tal vez filosofías, tantas cosas de sí mismos. Y no se querían despojar de aquellas cosas. Pensaban que lo sabían todo, pensaban que ya nadie les podía enseñar. Y era imposible que le entrara la verdad de la palabra de Dios en sus corazones. Amén. Era imposible que eso tuviera cabida en su mente, porque pensaban ellos, yo soy esto otro, yo soy acá, yo soy esto, y no, nada le podía entrar ya, porque no se sacaba esas cosas de sí mismo, de sí misma. No se podía sacar esas ideas, ni ese razonamiento, ni ese conocimiento mundano que tenían. Por lo tanto, no había forma de entrar la palabra de Dios en sus vidas. Y eso impedía que ellos pudieran ver lo que Cristo les estaba hablando. Miren lo que dice ahí, hermanos, la palabra de Dios ahí dice a Salmos 1, dice versículo 1. Bienaventurado, dice el varón, dice que no anduvo en consejo de malos, dice ni estuvo en camino de pecadores, dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia. ¿Verdad, hermano? Algo que nos gusta, algo que deseamos, algo que nos deleitamos, hermano. Y por eso, hermanos, es muy importante cuando nos convertimos al Señor. Hay cosas que nos gustaban de allá del mundo, pero ahora esas cosas ya quedaron atrás. Las cosas que me agradan ahora son las cosas de Dios, y eso me va a llevar a que yo pueda conocer al Señor. Mira lo que dice ahí. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dice, y todo lo que hace prosperará. Entonces, hermano, cuando su delicia está en la palabra de Dios, cuando quiere, hermano, no simplemente, hermano, pero porque, mira, déjeme decirle, lo que me sorprende es que nosotros pudiéramos estar delante de Jesús, amén, como estuvieron los discípulos, y que Él mismo nos estuviera repitiendo su palabra, amén, y estarlo viendo a Él, pero estar cegado. ¡Wow! Algo impresionante. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Por causa de que no hay cabida su palabra en nosotros, por causa de que no podemos sacar aquellas cosas que deben sacar de nuestras vidas, nuestra filosofía, nuestro conocimiento, nuestras tantas cosas, hermano, que tenemos que ir sacando de nuestra vida para que Dios penetre su palabra en nosotros. Y haya nuestra mente, hermano, podamos tener, hermano, ahí en nuestra mente podamos tener su palabra guardada en nosotros. Y podamos ir metiendo, por eso, hermanos, la renovación es renovarse, es ir sacando lo nuestro e ir dejando que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Y déjame decirle, entonces va a ser un efecto impresionante en nuestras vidas. Amén. Va a ser un efecto impresionante. Nos va a cambiar, nos va a transformar. Vamos a ser personas diferentes, hermano. ¿Por qué? Porque Dios va cambiando la vida del creyente cuando deja que la palabra de Dios entre en sus vidas. Ah, qué tremendo, hermano. Esto me impactó tanto al poder, hermano. Nosotros decimos, si yo hubiera estado cuando Jesús estuvo, si yo pudiera haber escuchado directamente las palabras de Jesús, seguramente yo hubiera cambiado. No, ahí dice que los discípulos estaban bien incrédulos, aún estando Jesús enfrente de ellos, bien incrédulos. Iban caminando por allá, no conocieron a Jesús porque estaba velado de sus ojos, por causa, dijo Cristo, de la incredulidad. Qué impresionante, hermano. Y eso yo digo, Señor, ten misericordia y ayúdame para que yo no esté así, en corazón endurecido a tu palabra, que yo pueda amar tu palabra, que yo pueda poner en práctica tu palabra, que yo desee, Señor. Mira, hermano, aquí los discípulos dicen que le estaba velado. Si volvemos ahí, hermano, Lucas 18 dice versículo 34, pero ellos nada comprendieron.
de estas cosas. Dice, y esta palabra les era encubierta. O sea que vivían, hermano, pero sin dejar que la palabra de Cristo entrara en sus corazones. No entendían lo que se les decía. Gloria a Dios cuando hay cristianos que se despojan de sí mismos. Amén. Y dejan que la palabra de Dios entre en sus vidas, y ese cristiano cada día va más firme, cada día va cambiando, va siendo transformado, hermano. Y vemos a un cristiano que era así, ahora es muy diferente a como era antes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha causado efecto en su corazón y ya no es la misma persona, ¿verdad? Ya no es la misma persona, ahora es muy diferente. Ahora ya no habla lo mismo, ya no piensa lo mismo, ya no va a los mismos lugares que iba antes. Ahora, hermano, su vida va siendo cambiada y transformada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está entrando en su corazón, en su mente, está llenándose de la palabra de Dios. Qué impresionante, hermanos. Ellos nada comprendieron. Qué tremendo. Qué paciencia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Qué paciencia tiene con nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Que hay muchas cosas a veces que nos llenan la cabeza y no dejan que la palabra de Dios entre en nuestra mente, que entre en nuestro corazón. Pero nota, hay un ejemplo ahí, hermanos. Dice la palabra de Dios que había un ciego. Mire, déjame decirle, este ciego no tenía los ojos físicos, amén. Él no podía ver. Él no podía ver, pero él podía escuchar. Amén. Él podía escuchar. Dice la palabra de Dios aquí que este ciego dice que él había escuchado acerca de Jesús. Él había escuchado lo que él hacía. Y déjame decirle, él no tenía los ojos, él no podía ver, pero él pudo creer. Amén. Él pudo creer. Aunque no podía ver, pudo oír y pudo creer. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice la Biblia que él se esforzaba para que Jesús lo escuchaba. Jesús conocía su corazón. Él sabía que aunque era ciego físicamente, hermano, él había creído. Él podía ver con los ojos de la fe, sabiendo que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado. Y dice la palabra de Dios, allá aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud, dice que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando alguien reconocía a Jesús como el Hijo de David, estaba reconociendo que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Porque el Mesías iba a venir de la descendencia de David, ¿verdad, hermano? Entonces, este ciego, aunque no podía ver físicamente, pero él había creído que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido. Y dice ahí, los que iban delante le reprendían para que callase. Dice, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice Jesús, entonces, deteniéndose, dice, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, dice, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que reciba la vista. Y dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, recíbela. ¿Qué dice? Tu fe te ha salvado. Amén. No solamente fue sanado, su fe lo salvó. Amén. ¿Por qué? Porque él creyó que Jesús era el Mesías y él gritaba a voces sin tener vergüenza de nada ni de nadie. Él gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que Jesús lo podía ayudar, que solo Jesús podía hacer algo por él. Y él gritaba, Jesús, ten misericordia de mí. Él conoció su corazón y él dijo, tu fe te ha salvado. No solamente lo sanó, pero lo salvó por causa de su fe. Mire, hermano, y qué importante es, él no tenía la vista física, pero él tenía la vista espiritual. Amén. Él podía ver espiritualmente, él podía creer, él creyó en el Señor, hermano, y eso lo llevó, hermanos, a que él fuera salvado también al recibir a Jesús. Ahora lo podía ver y ahora él tenía un gran gozo, dice la Biblia, que lo seguía. Y dice glorificando a Dios.
Todo aquel que puede ver con los ojos espirituales a Jesús por medio de la fe, lo sigue. Amén. Lo sigue. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquí la pregunta es, hermano, ¿verdad? Todos nosotros como cristianos estamos siguiendo a Jesús. Amén. No estamos siguiendo una religión, hermano. Amén. No es una religión. No estamos siguiendo a la iglesia, a la iglesia bautista fundamental. Amén. Debemos estar siguiendo a Jesús. Amén. Amén. No estamos siguiendo a un pastor, no estamos siguiendo a un personaje, estamos siguiendo a Jesucristo. Amén. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, hermano. Si la iglesia bautista un día se aleja de la sana doctrina, yo voy a seguir a Jesús. Amén. Amén. Porque no seguimos religiones, no seguimos hombres, seguimos a Jesús. Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que aquí el ciego dice, ahora podía ver físicamente, aunque ya veía espiritualmente. Amén. Y él ahora estaba siguiendo a Jesús, glorificando a Dios, dándole toda la gloria a Dios. Y eso es nuestra vida, hermano, glorificar a Dios. Amén. Darle toda la gloria a Dios. Todo Él lo merece, toda la honra, todo lo que podamos hacer para el Señor, hermano, en este mundo debe ser todo para glorificar al Señor. Esa debe ser nuestra vida en este mundo. Ahora, qué importante, hermano, la palabra de Dios nos menciona que este hombre no veía físicamente, pero sí espiritualmente. Ahora vemos el ejemplo de Zaqueo. Mira, hermano, es un ejemplo muy especial, el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era curioso, ¿ok? Él era curioso. Él quería ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Él quería llegar, hermano, en algún momento conocer a Jesús. Nunca pensó que Jesús iba a ir a su casa. Nunca se imaginó que Jesús iba a estar ahí en su casa. Él tenía curiosidad de verlo. Y dice la palabra de Dios ahí, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando, dice, por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Ahora, Zaqueo sabemos nosotros que él quería ver a Jesús. Él sabemos que él, yo no sé si siempre fue él así, pero él lo que se proponía, él lo quería llevar a cabo, que no hubiera nada que le impidiera cumplir lo que él se proponía. Pero déjame decirle, había obstáculos para poder ver a Jesús. Había una gran multitud. Él no podía verlo, ¿verdad? Él era pequeño y no podía verlo, ¿verdad? Toda la gente que creo era mayor que él y él se asomaba y miraba, imposible llegar hasta donde estaba Jesús. Entonces, él no se desanimó. Él no, hermano, no se alejó diciendo, bueno, ya será en otra ocasión, bueno, dejamos quieto eso. No, él fue y buscó la forma. No puso excusas, amén, para conocer a Jesús. Él fue, era pequeñito y él dijo, bueno, se fue corriendo hacia adelante y ya había un árbol allá y él dijo, por acá va a pasar, ¿verdad? Por acá va a pasar Jesús. Se subió a un árbol, sicómoro dice la Biblia, se llamaba. Se subió arriba y desde allá arriba iba a poder divisar a Jesús cuando él pasara, ¿verdad? No hubo nada que le impidiera, porque, hermano, cuando nosotros queremos conocer a nuestro Dios, no debe haber nada que nos impida. Y eso es lo que lleva, hermano, a que Dios pueda vernos a nosotros, hermano. Cuando nosotros lo buscamos, Él promete que lo vamos a hallar. Cuando nosotros, hermano, no ponemos ninguna excusa para buscar y ver las maravillas de Dios, hermano, no va a haber nada que nos va a impedir, porque Dios va a ver nuestros corazones. Amén. Dios va a ver tu corazón sincero, honesto, deseoso de conocer a Jesús. Y sabes que este Zaqueo, hermano, él se subió al árbol y él desde allá pudo ver a Jesús, pero Jesús lo vio a él. Amén. Él sabía que estaba allá arriba del árbol. Amén. Él vio su corazón de Zaqueo. Él no vino directamente a Zaqueo, pero él sabía que Zaqueo era un hombre perdido que necesitaba de Jesús, pero Zaqueo, en él había un deseo de conocer a Jesús. Y déjame decirle, hermano, dice la palabra de Dios que él miró a Zaqueo. Dice, al ver, dice esto, dice entonces,
vamos rápidamente, dice versículo 4, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira, hermano, él consiguió no solamente verlo, pero él consiguió que Jesús fuera a su casa. Él estaba gozoso porque él quería conocer a Jesús. Él abrió la puerta de su casa a Jesús. Cuando alguien abre la puerta de su casa a Jesús, Dios va a hacer algo en su vida y en su familia. Amén. Amén. Hay mucha gente que no le abre la puerta de su casa a Jesús. Tristemente siguen en tinieblas. Cuando uno le cierra la puerta a Jesús, uno menosprecia la bendición de Dios. Uno menosprecia al Creador de los cielos y de la tierra y a nuestro propio Creador. Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra casa a nuestro Señor, hermano, estamos dejando que Él esté en nuestro hogar. Estamos buscando, hermano, que Dios haga algo grande en nuestra vida y en nuestra familia. Debemos nosotros siempre tener abiertas las puertas de nuestra familia al Señor. Que en nuestro hogar se pueda leer la Biblia, que en nuestro hogar pueda haber, hermano, algo diferente, ¿verdad? Que Dios sea en nuestro hogar, hermano. Entonces Dios va a obrar. Zaqueo abre la puerta de su casa. Ahora no quiere decir que porque le abrió la puerta de su casa, ahora Zaqueo necesitaba, hermano, ser confrontado con la palabra del Señor, ver al Señor, pero ser confrontado con la palabra de Dios. No porque se le abra la puerta de la casa quiere decir que ya se le va a abrir la puerta del corazón. ¿Me entiende? Aquí, hermanos, la palabra de Dios lo menciona. Y dice aquí, este versículo menciona cómo Zaqueo le abre, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver eso, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, dice, de mis bienes doy a los pobres, dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuál fue, hermano, la respuesta de Zaqueo a la palabra de Dios? Él fue confrontado. Jesús entró a su casa y Zaqueo fue confrontado con la palabra de Dios. Amén. Y déjenme decirle algo, él no rechazó ni cerró su corazón ni su oído a la bendita palabra de Dios. Él recibió la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Y qué, hermano? Aquí veo cómo entendemos que él recibió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hubo cambio en su vida. Hubo cambio en su corazón. Él era un hombre rico, él era un trabajador para el imperio romano, era un hombre odioso ante los judíos. Él no le importó lo que los demás podían decir. Amén. No le importó lo que la demás gente puede decir, lo que la élite decía, porque ellos eran hombres ricos, ¿verdad? Los recaudadores de impuestos eran hombres ricos. Entonces, él no le importó que se lo iban a menospreciar, él no le importó que iban a decir de él, hermano, ni que se iban a burlar o que iban a murmurar, hermano, porque de hecho eso lo hicieron. Pero a él lo que le importó es que ahora estaba enfrente de Jesús y aprovechó la oportunidad para abrir su corazón y ser confrontado con la bendita palabra de Dios y respondió a la palabra de Dios. Él cambió. Él dijo, Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Dice, y si he defraudado a alguno, dice que se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué era cuando nosotros, hermanos, qué dice la palabra de Dios? Que cuando nosotros queremos retener lo que le pertenece al Señor, ¿verdad? Nuestros diezmos, ¿cuánto se tiene que dar después? Cuadruplicado, ¿verdad? Se da cuadruplicado. Si yo digo, yo voy a retener esto y lo voy a usar, bueno, después lo tienes que dar cuadruplicado, dice la palabra de Dios. Qué impresionante. Y aquí Zaqueo está diciendo, si yo he defraudado a alguien, lo voy a devolver cuadruplicado, ¿verdad, hermano? Qué impresionante cómo fue, hermano, su corazón, ¿verdad? Fue, hermano, con una convicción en su vida, ¿verdad, hermano? De tal forma que cambió su forma de pensar. Él antes nomás decía a ganar dinero. Ahora él decía, voy a ser fiel al Señor. Voy a invertir, hermano, dice lo que es del Señor.
voy a dar al Señor lo que es de Él, hermano. Y vemos aquí, hermano, Zaqueo, ahora un hombre diferente. El Señor, cuando ven esto, hermano, dice la palabra de Jesús, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Vino la salvación a la casa, y la salvación que vino a esa casa cambió ese hogar. Amén. Cambió la forma de pensar de un hombre que antes era egoísta, de un hombre que antes pensaba solo en sí mismo, ¿verdad? Cambió la forma de un corazón de un hombre que era avaricioso, ¿verdad? Cambió el corazón, hermano, de este hombre. Ahora era un hombre diferente, porque la salvación había venido a su casa. Amén. Amén. Qué impresionante lo que Dios hace con la vida de Zaqueo. Y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estamos perdidos. Amén. Cristo nos encontró. Él ya te encontró. Tú eres hijo de Dios. Amén. Nadie puede ser encontrado si no está perdido. Para poder ser encontrado necesitamos estar perdidos. Para que yo pueda ser salvado por Jesús, necesito entender que estoy perdido. Necesito saber que yo no puedo salvarme por mí mismo, que necesito a Jesús. Que estoy bajo pecado y que estoy condenado a ir al infierno, por lo tanto estoy perdido. Para poder, hermano, para poder Dios morar en mí, y para que su palabra abunde en mí, tengo que sacar lo que estorba, lo que ocupa lugar en mi mente y en mi corazón. Aquellas cosas que eran cotidianas, que eran normal para mí, pero que delante de Dios no le agradan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir renovando a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos un vaso, ese vaso tiene agua sucia, pero comenzamos a poner agua limpia, vamos echando agua limpia, va a llegar el punto en que ese vaso va a estar lleno con agua limpia. ¿Por qué? Amén. Porque es lo que hace la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que hace cuando dejamos que la palabra de Dios entre en nuestros corazones. Nos va a limpiar. Pero si nosotros nos ponemos duros y no queremos, y estamos a la defensiva, y estamos ahí resistiendo a la palabra de Dios, no va a ser ningún cambio en nuestras vidas. Pero sí, si nosotros nos rendimos y decimos como Zaqueo, dejamos que la palabra del Señor, qué diferente es, ¿verdad, hermano? Qué diferente es lo que hizo. Yo sé que los discípulos después, más adelante lo hizo, pero en ese momento no estaban preparados los apóstoles. Después hizo tremenda obra con los apóstoles, pero en ese momento no estaban preparados. Pero sí el corazón de Zaqueo estaba preparado, y Dios hizo grande obra con la vida de Zaqueo. Que Dios nos ayude a tener ese corazón siempre, hermanos. Amén. Amén. Y no tener un corazón duro, un corazón que se resiste. Yo me la sé de todas. No, ¿qué me van a enseñar a mí? No. Dice que no saber nada para que puedas conocer. Amén. Si tú interpones tu conocimiento, no vas a saber nada de Dios. No vas a conocer a Dios y va a estar todo velado delante de ti. No vas a poder conocer al Señor. Padre mío, por favor, bendice tu palabra. Oh Dios, gracias te damos por tu infinito amor. Oh Dios santo, qué hermosa es tu palabra. Oh Señor, gracias porque nos las has dado. Señor, gracias porque la tenemos en nuestras manos, y de nosotros depende que esa palabra sea una verdad absoluta en nuestros corazones, para vivirla, para llevarla a cabo, para cumplirla, para esforzarnos en tu gracia, para poder, Dios, saber que tu palabra es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón. Oh Dios mío, ayúdanos a no acostumbrarnos a tu bendita palabra. Ayúdanos a que nuestro corazón no se endurezca
y podamos tener cabida para ella. Ayúdanos, Padre mío, a sacar aquellas cosas que estorban en nosotros para que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones y nuestra vida pueda ser cambiada cada día, transformada por tu bendita palabra. Oh Dios mío, yo sé que tú quieres hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero a veces nosotros ponemos el obstáculo. Nosotros ponemos, Dios, la barrera para que tú no hagas grandes cosas en nosotros. Perdónanos. A veces somos tan débiles a las cosas mundanas, a la lucha y batalla que tenemos. Somos tan fáciles de ser vencidos, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos a resistir, Señor, y a buscar como un tesoro tu palabra y desear que tu palabra llene nuestros corazones, nuestra mente. Bendice mis hermanos, Padre. Ayuda a mis hermanos, a tu pueblo, a tu iglesia. Podamos ser una iglesia que ama tu palabra. Una iglesia, Dios, que se rinde ante tu palabra. Por favor, Dios, obra. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Sé tú obrando, Dios, en cada vida, en cada corazón. Así como estamos ahí en nuestro lugar, alguien aquí dice: pastor, yo no estoy seguro que si yo muero yo iría al cielo con Dios. No tengo la seguridad que si yo muero hoy, mi alma irá al cielo con Dios. Ciertamente conozco la palabra, he escuchado, tengo conocimiento, pero aún no he abierto mi corazón a Jesús. Siento que no tengo esa seguridad de mi salvación, que no ha habido una transformación en mi vida, que no ha habido un cambio en mi vida. Y muchas veces tenemos que tener cuidado que no sea que el Espíritu Santo aún no esté en nuestro corazón. Alguien así dice: pastor, ora por mí. Yo no sé si yo muero hoy, yo iría al cielo con Dios. Pero yo quiero tener seguridad, yo quiero que alguien me explique. ¿Alguien así? ¿Alguien así? No tiene seguridad, no sabe dónde va si muere hoy, porque no has abierto tu corazón a Jesús. ¿Alguien así? Tú conoces, has estado por mucho tiempo tal vez en la iglesia, pero aún Cristo todavía no vive ahí. No ha habido cambios en tu vida. ¿Alguien así? Ora por mí, pastor. Tal vez tú ya lo recibiste, Cristo mora, vive en tu corazón, pero has dejado de que la palabra de Dios, has cerrado tu corazón a que la palabra de Dios entre en ti. Y todavía no ha habido cambios, te has estancado espiritualmente. Tu vida ha sido estancada y no has crecido, no has dado fruto, no ha habido fruto en tu corazón, en tu vida. Sigues retrocediendo en lugar de ir para adelante, cambiando y siendo transformado. Tú has cerrado tu corazón a la palabra. Sigues sosteniendo lo que eras antes y todavía no lo sacas, no lo dejas al Señor para que haya espacio para la palabra. En este momento, ¿por qué no vas al Señor y dices: Señor, perdóname, derriba todo esto que yo tengo, Señor? Era una fortaleza o es una fortaleza en mi vida que no me deja crecer, que no deja que tu palabra entre en mi vida, en mi corazón. Son tantas cosas que yo traigo en mi corazón, hay tantas cosas que a veces impiden, que no dejan, que nos resistimos, que está ahí, pero no lo queremos soltar, no lo queremos dejar. Señor, ayúdame, Señor, perdóname. ¿Por qué no vas al Señor? ¿Por qué no lo llevas al Señor? Padre bendito, oh Señor, lo dejo en tus manos, Padre mío, tu palabra. Señor, gracias por hablarme a mí, Dios, y yo deseo todo corazón que haya sido también, sea una verdad en el corazón de mis hermanos, la cual poner en práctica. Sea obrando, Señor. Dejo en tus manos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.